pongas a más. Padre amado, gracias porque nos permites estar de nuevo acá. Amado Dios, para compartir la lectura de tu palabra con tu pueblo. Acá estamos de nuevo, amados hermanos, con el propósito de seguir la lectura de la palabra del Señor en esta nueva noche, en esta nueva semana. Hoy lunes, ¿qué? ¿Día 3? ¿Día 2? Primero de el mes de junio. Bien, ya hemos orado al Señor y queremos que en esta noche dediquemos esta horita para compartir la lectura, el comentario que podamos hacer de la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Bien, mi saludo especial para la comunidad cristiana bíblica misionera Sion, también para cada uno de los amigos que están ahí con los hermanos en sus casas y los demás hermanos de las distintas comunidades, congregaciones, concilios, que el Señor les bendiga en gran manera. Bien, estamos leyendo por la altura del capítulo 17 de este precioso libro de Apocalipsis. Entonces les invito a que usted se ubique allí en este capítulo, repito, capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y vamos a hacer esta lectura para honra y gloria del Señor y bendición a cada uno de nosotros, a cada persona que puede oír en esta hora. Bien, tiene un título que le han puesto allí, dice Condenación de la Gran Ramera. Sabemos que todos estos títulos que aparecen desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, en los intermedios, pues no se los colocaron los escritores sagrados, menos el Espíritu Santo. No hace mucho tiempo que le colocaron estos títulos para tratar de organizar la Biblia, pero para mí en ciertas partes de la Escritura no la organizaron, sino la desorganizaron, porque se corta o se cortó el contenido del texto. Bueno, entonces a partir del verso 1 vamos a dar lectura en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí aparecen otra vez estas 7 cabezas y estos 10 cuernos de esta bestia que se narra allí del capítulo 13 de este mismo libro del Apocalipsis. Aquí también está esta señal para identificar a la gran ramera, como se menciona acá. Se ha dicho en muchos comentarios o por muchos comentaristas que esta gran ramera es todo el cristianismo apóstata, el cristianismo hereje, el cristianismo paganizado, tanto del mundo católico como del mundo evangélico, entre comillas, porque tanto del mundo católico como del mundo evangélico hay muchas cosas contrarias
en cuanto a la doctrina bíblica y en cuanto a la práctica cristiana que encaja para que se llame gran ramera. Una ramera es una mujer que se ha pervertido, se ha dañado, se ha corrompido, que ha vendido que vende su cuerpo, que negocia con su cuerpo, que vende su reputación o echó abajo su reputación. Y de esta manera hay en el mundo este grupo religioso que se identifica como cristiano, como pueblo de Dios, pero realmente con la conducta, con los hechos, con las prácticas doctrinales que tiene, pues nos damos cuenta cómo se ha prostituido este grupo de hombres y mujeres que están agrupados en este pueblo que tiene sede allí en Roma y también en los distintos países, pueblo que está conglomerado por el mundo católico y por el mundo evangélico descarriado del real testimonio bíblico, descarriado, separado del real contenido bíblico. Porque hay mucho pueblo que se llama evangélico, pero de nombre, que dicen seguir el evangelio, pero tienen una prostitución espiritual. Entonces, esto encaja toda esta clase de gente que se está conformando en lo que se conoce como el ecumenismo. Esto se está uniendo una cantidad de gente y también quizá del mismo Islam. Aquí en América, esta doctrina de Mahoma, del Islam, ha tomado fuerza. Casi en todos los países ya tienen templos, sinagogas, hay seguidores de Mahoma, del Corán, de esta doctrina que riñe con los postulados establecidos por Dios en la palabra, porque conocemos, porque nos hemos dado cuenta, estudiando el islamismo, estudiando el budismo, mirando ciertos aspectos y conociendo del cristianismo, pues el verdadero Dios es el fundador de la nación de Israel, es el creador de los cielos y de la tierra, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, quien murió y resucitó y vive. Pruebas fidedignas dan fe de que Cristo ha resucitado, el único ser humano que ha resucitado es el Señor Jesucristo, que ha venido en resurrección, es el Señor Jesucristo. Ninguno más. De nadie más se sabe que haya resucitado. No estoy hablando de resucitación, estoy hablando de resurrección. El único, el primero, el primogénito de los muertos es el Señor Jesucristo. Así que el verdadero Dios, pues es el autor de la Biblia, de esta preciosa palabra que tiene poder de transformar, de cambiar para bien, no de cambiar al hombre para mal, sino para bien, que lo santifica, que lo purifica. Entonces, en este capítulo 17, aquí se habla de esta ramera. Vuelvo a leer del verso 1 en adelante. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Una iglesia prostituida, una iglesia desviada de la doctrina bíblica, una iglesia contaminada de paganismo,
de satanismo, de brujería, de hechicería, de prácticas grotescas que cualquiera que quiera darse cuenta por la palabra, pues fácilmente lo observa que es así. Una iglesia que se ha apartado de los principios establecidos por Dios. Por eso aquí es identificada como la gran ramera. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante, también en este mismo capítulo se explica lo de muchas aguas, que son las naciones, que son los pueblos de la tierra, que está dominando a todo el planeta Tierra prácticamente esta religión que tiene su notariedad, su parte más notoria allí en Roma, el mundo católico. Los mismos católicos están alarmados con las doctrinas, con los cambios o las frases o las declaraciones que últimamente ha dado el principal jerarca, el Papa Francisco. El mismo pueblo católico está alarmado del por qué esas declaraciones. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vino en la Biblia identifica doctrina, y la doctrina de la fornicación, es decir, doctrina errada, doctrina contaminada con brujería, con ocultismo, satanismo, todo este asunto de rezos, de pedirle a los muertos, de invocar a los muertos, porque la Biblia, Dios en su palabra, prohíbe invocar a los muertos, prohíbe rendirle culto a los ángeles, a los seres humanos, a cualquier criatura, los animales, las estrellas, el sol, la luna, pero en medio de la doctrina de el paganismo religioso cristiano, entre comillas, pues se hace todo esto. Se le rinde culto prácticamente a los demonios a través de la idolatría, una maraña de ídolos que tiene la gente. Tienen ídolos para colgárselos al cuello, para amarrárselos en la muñeca, para amarrárselos en los tobillos, para amarrárselos en las prendas, para colocarlos en la casa, para prenderle velas, para alumbrarlo. Cada quien tiene su ídolo de acuerdo a su necesidad. Y entonces, por eso la Biblia dice que la tierra está embriagada con el vino de la fornicación de esta gran ramera. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos que esas 7 cabezas y 10 cuernos, pues, están representando al gobierno imperial del último tiempo, la octava bestia, hacer un imperio. 7 cabezas y 10 cuernos, ahí están esas naciones, esos gobernantes que van a estar pues dirigiendo la tierra, encabezados por el anticristo. Y ahí va a estar teniendo también autoridad el mundo religioso. Es una amalgama de religión, política, la parte militar, la parte económica. Es una situación que junta todos estos poderes y que actualmente dominan el planeta Tierra, dominan a las naciones. La parte religiosa ahí está, dominando, la parte política, la parte económica, los ideales que tienen ahora. Se está hablando en estos días de el nuevo orden mundial que se va a establecer sobre toda la Tierra. Se está hablando de la nueva educación para la juventud, para los niños, que se va a establecer en una sola línea o se quiere establecer en una sola línea sobre el planeta Tierra. Todo eso tiene un propósito, pues tomar control de toda la humanidad.
y ahí está todo este asunto. Dice, me llevó en el espíritu al desierto. El desierto es tipo de la escasez de la vida, donde no hay agua, donde no hay árboles, donde no hay plantas, donde no hay vida. Es decir, que en medio de este conjunto de religiones, este conjunto que compone la gran ramera, pues no está el espíritu de Dios, no hay vida espiritual de parte de Dios. Por eso dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, allí en el capítulo 13, pues exactamente dice lo mismo. Es parte de este sistema, hemos dicho ya, político, religioso, económico, militar. Podemos armar esa frase o esta palabra compuesta por varias. Eso es así. Dice en el verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Notemos que el mundo gobernante se viste de esta manera, el mundo gobernante religioso, de púrpura y escarlata. La parte arriba del clero que gobierna, pues de esta manera se viste. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Dicen que allí en el Vaticano y en los bancos que corresponden al Vaticano hay acumulada mucha riqueza, que son la mayoría de los o son los accionistas mayores del dinero de los bancos, los que dominan la parte económica, los que tienen esa fuerza que mueve la economía del mundo, son los que prestan dinero. Dice entonces, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, dice aquí, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No es casualidad, el mundo religioso que tiene su sede allí en Roma usa un cáliz. La mayoría de las congregaciones que hacen parte de este conglomerado usan un cáliz en lo que se conoce como el rito de la comunión. Allí está lo de el vino, lo de la hostia. Allí está el asunto de que eso no es casualidad. Ahí está, dice, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y dice, imagínese la calificación que el mismo Dios le da aquí a este sistema religioso que realmente se apartó desde hace mucho tiempo atrás, por lo menos desde el 325 para acá, con Constantino, se apartó y produjo lo de la Inquisición, produjo lo de tanta persecución supuestamente a herejes, que ha matado, ha apoyado guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo este asunto. Imagínese usted, por eso dice aquí, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dice, y en su frente un hombre escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La idolatría prácticamente tuvo su origen allí en Babilonia, en Babel. De Babilonia se esparce a todo el mundo prácticamente la idolatría, el culto al sol, el culto a los animales, el culto a los peces, el culto, bueno, a las estrellas, a los signos del zodiaco, el culto a Semiramis, a la diosa del cielo, el culto a dioses. De ahí que el mundo religioso tiene tantos dioses a los cuales se les rinde culto. Cada rato elevan a hombres, dizque a los altares,
los beatifican y los hacen santos, a los cuales en este conglomerado de religiosidad pues se le rinde culto a esos hombres o a esas figuras o a esas estatuas que les hacen, a esas efigies que les hacen. Entonces, por eso dice aquí Babilonia la Grande. Aquella Babilonia pues contaminó allí el mundo oriental, contaminó los imperios que se originaron allí, las naciones, pero esta otra Babilonia, la actual, ha contaminado es toda la tierra. Por eso dice aquí Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, no exactamente, hace un momento dije, pues es todo ese pueblo que se llama cristiano, que es pseudo cristiano, del mundo católico y del mundo evangélico. De ambos bandos, eso en el mundo evangélico hay gente que se ha desprendido de la línea bíblica, sectas que se llaman cristianas, pero realmente se han alejado de los parámetros bíblicos, como sucede con el mundo religioso que tiene su sede allí en Roma, pues que se alejaron y a todo ese montón de gente pseudocristianos llama el Señor, porque Él es el que dice esto aquí, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay grupos llamados cristianos evangélicos que sus líderes son gente adúltera, gente fornicaria, gente que tiene varias mujeres, son polígamos. Bueno, y eso hay de en medio del mundo evangélico. Está el homosexualismo, el lesbianismo practicándose en la jerarquía, la gente que está arriba dirigiendo, porque es que Dios es santo y Dios quiere que sus hijos, los creyentes en Él, seamos gente santa, gente derecha, gente ajustada a la palabra. ¿Cuántos escándalos se oyen cada rato de homosexualismo, de lesbianismo, de violaciones a niños por parte de tanto jerarcas evangélicos como jerarcas católicos? Imagínese usted, cada rato se oyen esos escándalos por ahí. Pues todo ese pueblo es el que llama aquí el Señor Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sí, no podemos pretender tapar el sol con un dedo. En medio del mundo evangélico hay mucha cosa maluca, escándalos de gente que ha estado liderando y han estado practicando el pecado, que luego se ha publicado hasta por periódicos, unos escándalos feos. Y eso es de parte y parte. Dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El mundo religioso que tiene su sede allí en Roma, pues ha producido grandes persecuciones. Hay un libro, creo que está allá en el Vaticano, que se llama el Martirologio, donde se registran más o menos 68 millones de personas calificadas como herejes que fueron ejecutadas, torturados, masacrados, porque siempre ha habido gente apegada a la Biblia, apegada a la palabra de Dios, que no ha estado de acuerdo con la doctrina errónea, con la doctrina apartada de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra, y los han perseguido, los han matado. Por eso Juan aquí queda asombrado, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Claro, estamos hablando de que es un sistema político, religioso, militar, económico. El Imperio Romano
Inicialmente masacró a los apóstoles, masacró a los creyentes que siguieron después de los apóstoles. Y es que esta sede del Imperio Romano pues estuvo allí en Roma. Precisamente hablábamos allí de esas 7 colinas y allí donde se inició la ciudad de Roma en su fundación, en uno de aquellos montes, en el monte Capitolino, allí se estableció la capital. De ahí viene el asunto de la palabra capital para designar la ciudad más importante donde tiene sede el gobierno. Uno de esos montes, el monte Capitolino. También estaba allí el monte Palatino, donde estaba el palacio del imperio. De ahí viene la palabra palacio del monte Palatino. Bueno, y encontramos allí entonces toda esta situación que se ha dado. Todo esto es historia. Eso está en la historia. Uno lee tantas cosas y uno queda aterrado. Juan dice aquí, vi la mujer ebria de la sangre de los santos. Dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Estoy leyendo el verso 6. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Verso 6 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Le hizo una pregunta y luego le dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Volvemos allí a decir, quien elige al anticristo, pues es el imperio romano, dividido en esas 10 naciones principales que hoy gobiernan la tierra. De ahí 7 principales gobernantes, 7 cabezas, y ahí está esa mujer en medio de ese sistema político, militar, religioso, económico que gobierna la tierra. Por eso dice aquí, leamos el verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 8 dice, le explica, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. El imperio religioso en los días de Juan no estaba prácticamente ejerciendo ese poder sobre el mundo. El imperio religioso, se estaba predicando el evangelio en los días de Juan, pero la práctica religiosa de la mitología griega había cesado porque los romanos dominaron a los griegos. La práctica religiosa del imperio romano en los días de los apóstoles, en los días del mismo Cristo, había cesado un poco la adoración al sol. Se adoraba, sí, claro, al César como Dios y se tenía como Dios, como los faraones que también dijeron ser dioses. Pero tomó fuerza cuando nació por el 325 el primer jerarca que vino a establecerse sobre el cristianismo, que fue Constantino. Él ya tomó el poder, el control militar, el control político, el control religioso y el control económico. Y nació, por eso aquí le dice, la bestia que has visto era, pues en el pasado, esa Babilonia religiosa tuvo mucha fuerza, que gobernó a los reyes, pero en los días de Juan prácticamente no estaba ese poder religioso con esa fuerza primera. Dice, y está para subir del abismo. En el 325 se unió lastimosamente la iglesia cristiana, quienes escribieron la Biblia, pues los apóstoles, claro, no ellos exactamente, la iglesia posapostólica recopiló los escritos sagrados,
pero los que fueron después de la persecución de lo que se identifica como las iglesias de Éfeso y Esmirna, la iglesia de las catacumbas, la iglesia que se mantuvo fiel al Señor, porque la persecución hace que un cristiano se mantenga fiel a Dios, que busque a Dios, que lee la Biblia, que indague, y mientras hubo persecución, pues hubo ese celo por la palabra de Dios y por aún hacerse matar por causa el cese de la persecución con el emperador Constantino, que hasta hizo que todo su ejército se bautizara y se hiciera cristiano. Él mismo lo hizo. ¿Cómo era? Pues hacía pasar todo el ejército en un río, así de a caballo, y al sumergirse con caballo y todo allí y pasar al otro lado, ya quedaban bautizados y ya eran cristianos. Se hizo, el imperio romano se cristianizó entre comillas, un cristianismo pues irreal, un cristianismo falso. Y ese cristianismo falso, ese cristianismo engañoso, ese cristianismo no sujeto ni a Cristo, ni a su doctrina, ni a la palabra de Dios, pues se extendió al mundo. Y ahí nació toda esa cosa de la idolatría que se extendió aquí a América. Mire, una de las naciones más cristianas, entre comillas, más religiosas, es el mundo americano hispano, de México hacia abajo. País lleno de idolatría, lleno de orgías. En cada pueblo hay una catedral. En cada pueblo hay orgías como las que se hacen aquí en Barranquilla, como las que se hacen allá en Río de Janeiro, los carnavales. Cada pueblo tiene su carnaval y quien lidera sus carnavales es el mundo religioso. Imagínese usted las verbenas y todo ese asunto de desfiles y cosas, de procesiones, de sacar los ídolos tras las plazas y la gente a rendirle culto, tanta cosa que hay. Y la gente se llama cristiana, pero de cristianismo prácticamente no tiene nada, porque todo ese personal vive en la embriaguez, en adulterio, en fornicación. Claro, hay excepciones, pero eso es un porcentaje muy poquitico. Pero la mayoría, pues está así, lleno de robo, de avaricia, de atraco, de asalto, de consumo de drogas alucinógenas, de violaciones, narcotráfico. Se le pregunta al narcotraficante que usted de qué religión y dice, no, yo soy cristiano. Y así cualquiera responde, al borracho usted, no, yo soy cristiano, no, yo soy cristiano. A cualquiera, al ladrón, no, yo soy cristiano. Alguna vez alguien me dijo, ¿acaso es que me ve cara de caballo? ¿No ve que yo soy un cristiano? Me quiso decir por lo que le entendí, ¿no ve que yo soy un ser humano? La gente confunde precisamente por falta del conocimiento de la verdadera doctrina y de la verdadera palabra, confunde el asunto de el calificativo de ser humano, que es muy distinto a ser cristiano. Ser humano es todos los descendientes de Adán y Eva, pero cristiano es el que sigue a Cristo. Cristiano es el que vive para Cristo, el que conoce las normas, los mandamientos, que ha nacido de nuevo. Precisamente que uno conoce la idiosincrasia aquí de estos pueblos de América, que así están. Yo fui uno practicante. A mí me preguntan de usted que antes de ser cristiano, como ahora es, ¿qué era? Yo les digo, no, yo era católico, apostólico y re malo, porque yo sí, me imagino, cantinas, borracho, peleando de toda cosa. Bueno, haciendo maldad, pero me llamaba cristiano. Creía yo ser cristiano. Y el mundo religioso así, la gente, pues están así y no se dan cuenta que caminan hacia la condenación, hacia el infierno, porque ese camino conduce hacia el infierno, ese camino desemboca en el infierno. La Biblia dice que Dios es santo y Él dice, sed santos porque yo soy santo.
Dios no admite el pecado. Él no es pecador. Pero a veces, precisamente, las gentes de esa religiosidad van a pedirle a Dios que les ayude en su pecado. El mundo de la prostitución tienen allí, yo he visto, la mano poderosa y en cada dedo arriba tienen un santo, supuestamente de parte de Dios para que les ayude a ejercer la prostitución con éxito. O sea que están metiendo a Dios en el asunto del pecado, pero Dios no es cómplice del pecado, Él aborrece el pecado, le da náuseas el pecado. Es algo muy asqueante para Dios el asunto de la práctica pecaminosa del ser humano. El mundo latino lleno de idolatría, de toda clase, que la Virgen Negra, que la Virgen Blanca, que la Virgen de allí. Algunos dicen que son 11,000 vírgenes que adoran y como que aluden a María, pero es que María es una sola, la madre del Señor Jesucristo, una mujer santa, una mujer de una conducta excelente, ajustada a la palabra de Dios, una mujer temerosa de Dios, una mujer que no anduvo en fornicación, ni en adulterio, ni en embriaguez, ni en drogadicción, en ninguna inmundicia. Y tienen toda esa idolatría. Por allí en el llano hay una virgen disque negra. Bueno, cada quien tiene su ídolo. Y la Biblia nos enseña que el promotor, el impulsor de la idolatría es Satanás. Ese es un asunto diabólico, un asunto que Satanás ha creado para que el hombre se vaya en contravía de Dios, en contradicción a Dios, para que el hombre pues se pierda, se condene. Así que el proponente de la idolatría es Satanás. Eso es mentira y la Biblia de Cristo dijo que el diablo era el padre de la mentira. Y encontramos todo este asunto. Entonces, esta bestia, pues así está, galopando y dominando a toda la tierra. La gente no se da cuenta. Ahora, de buena fe la gente hace eso. Y hasta muchos religiosos que están arriba del pueblo, del vulgo, jerarcas, ni se dan cuenta del engaño en que están. Están ahí, pero ellos mismos creen que están bien. La gente cree que está bien, pero a la luz de la palabra, pues todo al revés, en contravía de Dios, en contravía del Evangelio. Entonces, amados hermanos y amigos, si usted todavía está en esa ceguera espiritual, pues es necesario que se vuelva a Dios, a escudriñar la palabra, a mirar el texto sagrado, porque es que Dios es santo. Quisiera detenerme aquí un poquitico para citar siquiera uno o dos textos que son muy claros. En ejemplo, en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Gálatas. Hay otro texto allí en Corintios, pero bueno, utilicemos primero la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Todas las Biblias, la Biblia católica sirve. Esa Biblia tiene la verdad de la primera pasta, digo, desde el primer libro ya de la pasta hasta el otro lado también ahí está. El mismo texto, el mismo capítulo, los mismos versículos y exactamente dice lo mismo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante dice, allí hay unas preguntas, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La gente que comete injusticia, cualquiera sea la injusticia y cualquiera sea quien lo haga, llámese católico, llámese evangélico, llámese musulmán, llámese ateo, llámese como se llame. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios,
Fornicación, la traducción de la palabra griega porneía, prostitución. Dicen, y los idólatras, vea, gente que adora ídolos. El único a quien se debe adorar es a Dios, y solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Así se ha revelado el Creador como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de ahí para abajo todos somos criaturas. Los ángeles son creación de Dios, el ser humano es creación de Dios, los animales son creación de Dios, las plantas, bueno, todo, las estrellas, el sol, creación de Dios. Y el hombre en su extravío, en vez de adorar al Creador, adora a las criaturas. Un hombre adora a otro hombre. Bueno, adora a las estrellas, o adora una cosa inferior al mismo hombre, adora un poco de cemento con cara de gente, una estatua o de barro con cara humana, que es inferior al hombre, porque quien crea la estatua, quien crea esa imagen, pues es el hombre. Y el hombre es el creador de esa imagen, pues el hombre es superior al muñeco. Y resulta el hombre en su extravío, en su mente dañada, adorando a su propia criatura, como si Dios nos adorara a nosotros. No, es una cosa que es totalmente errada y absurda. Por eso dice aquí, ni los idólatras, ni los adúlteros. La mayoría de la gente del mundo religioso casado está en adulterio. Aún el pueblo llamado evangélico, hay mucha gente, líderes eclesiales, pastores, y también de liderazgo de la iglesia y de los mismos miembros, en un porcentaje poco, sí, no como al otro lado, que es un porcentaje muy alto, pero ahí también ni los adúlteros, ni los afeminados, el homosexualismo, mire. Bien dijo Jesús que una de las señales para el tiempo de su venida, el tiempo final, sería que el mundo estaría la gente como la conducta que tuvo el personal de Sodoma y Gomorra. De ahí que al homosexualismo, lesbianismo se le conoce como sodomía. Dice aquí, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, toda esta gente, ni los ladrones, mire. Una práctica de pecado, pero escandalosa, ni los avaros, ni los borrachos, la embriaguez, ahí está, en medio del mundo religioso, ni los maldicientes, que quieren el mal contra otros, maldicen a otros, y también los que profieren palabras obscenas, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice en el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso llama el Señor a toda esta gente del mundo católico, evangélico, descarriado, que practica el pecado, pues lo llama la gran ramera, se prostituyó. Sí, se prostituyó lastimosamente la iglesia con el paso del tiempo. Mucha gente que a los inicios fue como la iglesia. En la época de los apóstoles se mantuvo bien, la época posapostólica muy bien, consagrados hasta el 325, y se descarriaron y mire lo que nació. Y así ha pasado con el mundo evangélico. Mucho pueblo al inicio bien, pero después otra vez volvieron, como dice el apóstol Pedro, como el perro al vómito y la puerca lavada de nuevo a revolcarse en el lodo. Tremendo. Entonces, y el otro texto que me refiero, que es un pasaje, es esta porción de Gálatas, en su capítulo 5, por eso llama la gran ramera, la madre de las abominaciones, que practica todo esto, porque se supone que es gente que tiene la Biblia, que conoce la Biblia, pero la conducta, pues, echa por tierra ese nombre de cristiano o de cristianismo. Capítulo 5, verso 16 en adelante está este pasaje que es también muy claro, que está en la Biblia católica. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu de Dios. El deseo de la naturaleza, esta nuestra, la carne, esa tendencia es hacia el pecado. Dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18. Pero si sois guiados por el espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, viene una lista que aparece en la Biblia católica y en las Biblias cristianas, ahí está, que son, 2 puntos, adulterio, y ahí está, el asunto de la deslealtad contra el cónyuge, ahí está, porque la gente que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha nacido de nuevo, pues no tiene ningún freno, pues se le presentó la ocasión o la buscó y se fue en adulterio, cayó en adulterio, sea el hombre o sea la mujer. Lo mismo el soltero, como no ha nacido de nuevo, como en él no mora el Espíritu de Dios, no mora la luz, pues se le presenta la ocasión de prostituirse, fornicar y lo hace, o busca la ocasión y se prostituye y ahí no hay quien lo pare. Solamente la pura gracia y misericordia de Dios que lo libere, porque se le meten los demonios a aquel que practica el pecado. Ahí está todo ese mundo de pecado y de maldad que hay hoy día, de pornografía, prostitución, gente que se ha dejado arrastrar. No es que alguien no pueda, Cristo fue tentado en todo, pero en algún frena, reprende eso, lo echa fuera. Dice entonces aquí, voy leyendo el verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías. A gente que practica cristiano, entre comillas, pero se va a buscar a los brujos, a las brujas, que Gregorio Hernández, que los símbolos del zodiaco o los signos del zodiaco, o bueno, a buscar el ocultismo, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, gente que está ahí en una amargura y en riña toda hora, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, se van a perder. Entonces, y luego ahí dice, más el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, con mucha razón, el Señor llama al mundo religioso, paganizado, descarriado, lleno de maldad, la gran ramera. Pues se prostituyó el ser humano, llamándose cristiano, llamándose conocedor de la palabra de Dios, teniendo la Biblia. Imagínense, ahí está esa situación. Bueno, precisamente en estos días que se ha ordenado de las cuarentenas por toda la tierra, mucha gente que debiera estar con las rodillas en el piso, elevando una oración en algún momento, bueno, cada rato, invocando a Dios, no, la gente está en borrachera, en orgías, en prostitución, en desorden de vida, en desobediencia, esperando que den larga para ir a la playa, para ir al prostíbulo, para ir a los lugares de orgías. La gente está en eso, practicando el narcotráfico, practicando el asesinato, practicando la violación, practicando el robo, el asalto, y gente que se llama cristiana. No de pronto el cristiano evangélico, pero el cristiano religioso tradicional. Ahí está. Entonces, por eso la Biblia llama la gran ramera. Bueno, ya veo que faltan aquí 5 minutos para las 8. Digo, el tiempo de no fue hoy tan rápido que no me di cuenta cómo corrió tan rápido. Hasta ahora veo aquí el reloj. Estoy leyendo el verso 8, entonces dice allí del capítulo 17, la bestia que has visto era
el mundo antiguo religioso de Babilonia, había cesado un poco ese asunto, de la mitología griega también y de la misma religiosidad de el Imperio Romano, que se mezcló con el cristianismo y se armó el cristianismo pagano. Dice, no es la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo, repito, nació por el 325 e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Imagínese usted. Ahora note usted que la Biblia dice que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea que el Señor sabe quiénes son los salvos desde la fundación del mundo, porque dice aquí que aquellos que no tienen sus nombres escritos desde la fundación del mundo, escritos en el nombre de la vida, pues se van a asombrar. Dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dice en el 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. El viernes pasado yo les mencionaba estos montes que están allí en la capital de Italia, en Roma, donde está también la sede del mundo religioso del Imperio Romano, que allí se estableció, del Imperio Católico. Allí está esa ciudad asentada sobre estos 7 montes principales que los vuelvo a mencionar. Está el monte Aventino, el Capitolino, el monte Celio, el monte Esquelino, el monte Palatino, donde estaba el centro de gobierno, el palacio, la casa de gobierno del imperio. De ahí viene la palabra palacio, de ahí se originó que palacio de gobierno de todas las naciones, de cada nación. El monte Quirinal y el monte Viminal. Esos 7 montes, hay otros montículos, pero esos son 7 montes principales. Y no es casualidad. Ahí está Roma, ahí está la sede del mundo religioso que domina toda la tierra. Por eso aquí el ángel le explica esto a Juan. Dice entonces en el verso 9, volviéndolo a repetir, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y también son 7 reyes. Algunos hablan de que el Vaticano fue establecido como nación independiente, como un país con fuerza política igual que los otros países. Así que el Vaticano es un país independiente a Italia, que tiene gobierno, que allí hay un jerarca vitalicio, como un rey, y tiene poder religioso, poder político, pues poder económico, por eso tiene voz y voto sobre, en medio de las demás naciones, una fuerza política tremenda. Eso se fundó esa nación, el Vaticano, que nomás tiene unas 44 hectáreas de área, es el país más pequeñito en territorio de la Tierra, unos 800 habitantes, no tiene mucha gente, pero es un país y con una fuerza política y económica que pues domina la tierra. Entonces algunos dicen que de ahí para acá contando todos los jerarcas que van 7 y que viene y que el octavo ya está por ahí. Bueno, pero según las cuentas ya han pasado 7, ya han pasado 8, ya van por el noveno. Entonces no es así quizá exactamente,
Hoy arrancamos un poquito tarde, nos fuimos a las 7:05, así que vamos a ir hasta las 8:05 para completar esta hora de transmisión. Entonces estoy leyendo el versículo 8, el 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Dicen que hasta ahora ha habido 7 jerarcas desde 1929 para acá hasta ahora. Y que el Papa Francisco es el octavo. Bueno, dice sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero es el octavo imperio que se va a levantar, que dice, cuando venga es necesario que dure breve tiempo, durará 3 años y medio, 42 meses nomás. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, vea, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ese octavo imperio, el del anticristo, que va a gobernar toda la tierra, dice que va a perdición y es de entre los 7. Ahora, yo veo más que es la conjunción de esos poderes políticos del pasado, del imperio egipcio, el imperio caldeo babilonio, el medo, el persa, el de los griegos, el sexto, el de los romanos, y el séptimo, el de las 10 naciones que están por toda la tierra dominando, y el octavo, el del anticristo, el octavo imperio que se establece, no sé si ahora con el nuevo orden mundial y las potencias del mundo se pongan de acuerdo y elijan un solo gobernante mundial. Eso va a suceder en algún momento, porque la palabra de Dios tiene un cumplimiento muy preciso y así tendrá que ser, porque así muestra la palabra. Esto va para allá. No sé quién tomará el control del mundo como la nueva, pues va a ser toda la tierra un solo imperio, pero va a haber un hombre que va a estar ahí gobernando. Algunos apuntan a decir que es un judío, aún algunos dicen que posiblemente es de la tribu de Dan. No sabemos quién sea ese hombre que va a tomar las riendas del mundo, que las potencias del mundo lo van a elegir y va a estar encabezando el último imperio, la última bestia o la octava bestia que dice aquí, y que es de la misma calaña de los 7 imperios pasados que molieron gente, destruyeron, cosa terrible lo que uno ve en la historia. Entonces, amados hermanos, ahí estamos leyendo la palabra del Señor y compartiendo, pues todo esto, comentando, y pues todas estas cosas, pues son historia, lo que hemos comentado prácticamente, y son los hechos que se están dando ahora, y lo que se va a dar, porque eso se va a dar. La octava bestia viene, la última, el último imperio que solamente durará 42 meses. Eso está en la palabra de Dios. Bueno, ya veo aquí que vamos a ajustar la hora. Amigos, les invito a creer en Cristo. Les invito a buscar a Dios. Les invito a indagar en la palabra de Dios, a preocuparse y a ocuparse de la salvación de su alma, porque ninguna religión salva, ningún hombre salva. El Salvador se llama Jesucristo y para llegar a esa salvación se requiere del arrepentimiento y de la conversión a Dios. La conversión es cambio de malo a bueno, de incrédulo a creyente, de pecador a no practicante del pecado. Una persona que hace un pare y se devuelve en ese camino del mal para ir en pos del Señor. Entonces, amigos, es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo. Y en esta noche les estoy invitando a esto y a los hermanos pues a afirmarse, a seguir leyendo la palabra, a mirar el desarrollo del mundo en su política, en el acontecer diario se está cumpliendo la palabra del Señor. Esto que está pasando de esta pandemia, de este virus que está sobre la tierra, esto es cumplimiento
profético, porque ahí está en la palabra del Señor. Entonces, amigos, les invito a hacer una oración hacia Dios para pedirle perdón y para entregarle la vida, para entregarle el corazón. Vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojitos allá donde usted está y le invito a hacer una oración de conversión al Señor. Cierre sus ojos, diga así: Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, he escuchado esta lectura de tu palabra y el comentario que sobre ella se ha hecho. Señor, entiendo todo este asunto y sé que tú eres único Dios, único creador, que tú eres santo, que tú eres perfecto y que tú has enviado a Jesucristo, a tu santo Hijo, para redimirnos, rescatarnos a los seres humanos. Señor, yo no quiero la condenación para mi alma, yo quiero la vida eterna, yo quiero participar del reino tuyo, Señor. Por eso en esta hora me arrepiento de mi maldad, de mi camino, de mi extravío, de mi práctica pecaminosa y te entrego mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Me convierto a ti para seguirte. Con tu ayuda de hoy en adelante voy a estudiar tu palabra, voy a interesarme por la salvación de mi alma, por la salvación de mi familia. Señor, voy a seguirte. Con tu ayuda yo lo haré. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús porque me permites hacer esta oración de fe. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos, hemos cumplido con una hora de lectura de la Biblia y de comentario también sobre ella. Que el Señor me le bendiga y con la ayuda del Señor, mañana a las 7 estaremos de nuevo, podemos decir, por este canal. Que el Señor le bendiga y una feliz noche.